Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre patología de anexos. En la parte 1, los temas a revisar son quistes funcionales, los quistes hemorrágicos, el síndrome de hiperestimulación ovárica, endometriomas, teratoma o quiste dermoide y los criterios de ovario poliquístico y torsión ovárica por último. Los quistes funcionales se van a tratar acerca de lesiones quísticas que ocupan el ovario. Los tres tipos de quiste funcional son el folicular, que va a tener una medida aproximada de 3 a 5 centímetros, los quistes que se forman del cuerpo lúteo. Ahí empezó. Ahí. El rincón. El quiste del cuerpo lúteo, que va a tener aproximadamente de 2 a 10 centímetros. Y los quistes tecaluteínicos vamos a ir viendo uno a uno por partes. Normalmente la característica de estos quistes funcionales es que van a tener una resolución. Van a tener una resolución aproximadamente en 3 ciclos o 120 días, que es prácticamente lo mismo. 3 ciclos, 120 días. En cuanto a las recomendaciones acerca de la vigilancia de los quistes funcionales, van a tener que, depende del tamaño, normalmente en una mujer de edad fértil o premenopáusica, de un quiste que se detecte que mide 3 a 5 centímetros, normalmente solo se les da, se puede dar alta y un control dentro de los 3 ciclos donde se debe observar una resolución. Si es un quiste que abarca ya hasta los 7 centímetros, se le da un seguimiento anual. Y en caso de ser un quiste mayor a 7 centímetros, va a tener debe ser una valoración ya sea por medio de cirugía, porque son más propensos a lo que son complicaciones como la torsión ovárica, o ya un estudio de extensión como con resonancia magnética para descartar otra etiología. En mujeres que ya presentaron la menopausia, de 1 a 7 centímetros, solo se les da un seguimiento anual. El quiste funcional folicular se va a derivar acerca de un folículo de Graf, el cual no tuvo una regresión. Este quiste normalmente va a ser de un aspecto unilocular, va a ser simple, o sea, va a ser anecoico, no va a tener no es común que tenga complicaciones. En esta imagen de ultrasonido se puede observar de ovario derecho en escala de grises con transductora abdominal. Se observa una imagen de morfología redondeada, una lesión quística de bordes bien definidos, pared delgada, anecoico, con refuerzo acústico posterior, sin ecos ni septos en su interior, que se encuentra con efecto de volumen hacia la vejiga, esto en relación a un quiste funcional folicular simple, un quiste simple. En esta otra imagen de que es una tomografía en un corte axial abdominal, se identifica igual hacia topografía del ovario izquierdo, en este caso una lesión hipodensa, bien definida, de pared delgada, en relación igual a un quiste folicular simple. La siguiente imagen son 2 imágenes de ultrasonido en relación a los quistes funcionales del cuerpo lúteo. Estos van a ser lesiones quísticas caracterizadas por una pared gruesa. Igual, estas pueden presentar complicaciones con los quistes hemorrágicos. De hecho, los quistes hemorrágicos tienen un mayor predominio en las lesiones quísticas del cuerpo lúteo. Son 2 ultrasonidos transvaginales en escala de grises, en donde se observa el ovario ocupado
casi en su totalidad por una lesión quística bien definida de pared gruesa, anecoica, que a la aplicación Doppler presenta vascularidad en lo que se conoce como el anillo de fuego, y la vascularidad pertenece al estroma, no pertenece al estroma ovárico, no pertenece a la lesión quística en realidad. Es muy importante el contexto del paciente. Normalmente cuando ya se observan estos quistes con complicaciones como hemorrágicas, el contexto clínico de la paciente es un dolor pélvico fuerte. Los quistes tecaluteínicos igual van a estar, los podemos identificar, pero tienen que ser acompañados del contexto clínico de la paciente. Van a ser ovarios que van a presentar lesiones quísticas multiloculares normalmente de 2 hasta 3 centímetros y normalmente se presentan en la enfermedad trofoblástica gestacional. Para hacer el diagnóstico de estas lesiones tiene que ser en el contexto de una paciente que haya tenido un embarazo molar reciente o que esté cursando con una mola en el momento de detectar estos quistes. Normalmente van a estar acompañados de un aumento de la hormona de gonadotropina coriónica y van a tener una apariencia en un ultrasonido de lo que se conoce como la imagen de los rayos de una rueda. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises. La primera con transductor transabdominal y la segunda con transductor transvaginal, donde se hace topografía de un ovario. En la primera imagen se pueden observar varias lesiones quísticas bien definidas, divididas por la presencia de septos que no corresponden a septos propios de la lesión, sino son parte del estroma ovárico y presentan diámetros aumentados del ovario. En la segunda imagen vemos la aplicación Doppler Color, en donde se recalca que los septos, a pesar de ser de estroma, no presentan vascularidad. Esto en el contexto de una paciente que cursaba con una mola completa al momento del diagnóstico. Las siguientes son dos imágenes de resonancia magnética en planos axiales y sagitales, ponderadas en T2, en donde se observa en el corte axial, se observan ambos ovarios con presencia de lesiones quísticas hiperintensas ya que se encuentran en secuencia T2 y con una señal intermedia relacionada al estroma ovario. El útero se observa con una intensidad intermedia, con el endometrio mal definido, esto en relación a una paciente que cursaba con una mola invasiva. En cuanto a los quistes hemorrágicos, son complicaciones puede ser complicaciones de los quistes funcionales. Como ya había mencionado antes, el predominio es en el cuerpo lúteo y el aspecto que va a tener va a ser en relación al tiempo que haya tenido de sangrado. Normalmente estos presentan una resolución en 2 ciclos, aproximadamente 8 semanas. 8 semanas. Normalmente pueden acompañarse de líquido libre, eso indica ya que puede haber una ruptura y la característica es que son de pared delgada. Puede ocurrir también un quiste funcional, pero eso en algunas bibliografías mencionaba que eran menos del 2%. En cuanto a los tiempos de sangrado que va a determinar el aspecto, se va a clasificar en tres aspectos principales: agudos, que son menores a 24 horas, que vamos a ver lesiones que son ecogénicas, normalmente avasculares. En una etapa subaguda que abarca hasta los 3 días, vamos a ver un aspecto reticular. Y mayor a 3 días vamos a ver una fase que se llama retracción del coágulo, donde se va a ver una masa o una lesión de aspecto sólido que va a estar adherida a la pared y que no va a presentar avascular. Hay unos casos en donde menciona que puede haber un estado hiperagudo, que son menores a 6 horas, que van a ser menores a 6 horas y pueden presentar un aspecto completamente anecoico. Esto pues tomando en cuenta que la paciente se presente con un cuadro agudo que sea dolor, vómito, postura antiálgica. En cuanto a la patología,
La fisiopatología de estos folículos normalmente se trata de un folículo de Graf que va a estar aumentado de tamaño, va a generar, al momento de la ovulación, se va a generar un aumento de la vascularización, lo que va a generar igual aumento y edema tanto del folículo como de las células estromales, que se conoce como luteinización. Al momento de la ovulación, pues el cuerpo lúteo no va a tener una regresión y va a aportar mayor vascularidad. Y lo que era la capa granulosa va a tener una tendencia hacia el sangrado, que se va a encapsular y no va a tener salida. Entonces, de ahí pues, ya genera lo que es el quiste hemorrágico. Estas son dos imágenes de ultrasonido en topografía del ovario derecho, que se observa una lesión quística bien definida de pared delgada con anecoica con refuerzo acústico posterior. Esto en el contexto de una paciente de 27 años que tenía un dolor agudo en la fosa ilíaca derecha, en relación a un quiste hemorrágico, en una etapa hiperaguda. Sin embargo, pues a estos pacientes normalmente se corrobora la hemorragia en los controles posteriores, porque pues ahorita podría dar la apariencia de un quiste simple. En la segunda, estas dos imágenes son de un ultrasonido con transductor convexo hacia topografía del ovario derecho, en escala de grises, en donde se observa igual el ovario con presencia de dos folículos y una lesión quística bien definida de pared delgada, con presencia de una porción ecogénica adherida a la pared, que el primero se toma, el primero es el ultrasonido donde se realiza el hallazgo, y el segundo es un ultrasonido de control a la semana, en donde se observa los ecos móviles. Sin embargo, se observa que hay refuerzo acústico posterior en ambas lesiones, y que eso corresponde a un quiste hemorrágico en fase aguda. Las siguientes son dos imágenes igual de ultrasonidos en escala de grises hacia topografía de dos ovarios derechos. Son dos pacientes diferentes. La primera es con un transductor convexo, en donde se observa el ovario ocupado por una lesión quística de aspecto mixto, o lo que sería el patrón reticular, que presenta refuerzo acústico posterior. Esto en relación a un quiste hemorrágico. Y en la segunda imagen se pueden observar ecos de bajo nivel, igual con estructuras lineales, que igual constituye una etapa subaguda o una etapa subaguda de un quiste hemorrágico. Sin embargo, para poder dar en el diagnóstico de un quiste hemorrágico y no de un diferencial como sería el endometrioma, la clave es el seguimiento a los 3 ciclos o a las 8 semanas ya debería de presentar una resolución. La siguiente es una imagen igual del mismo ultrasonido anterior, transvaginal, pero con la aplicación Doppler color, en donde se observa que la lesión previamente descrita no presenta vascularidad. Y por último, estas son dos imágenes de un ultrasonido transcavitario hacia topografía del ovario derecho, en donde se observa, en la primera se observa un patrón, el ovario con un patrón reticular, así como presencia de una porción sólida adyacente a la pared, en relación a una fase de retracción de coágulo. En esta imagen pues puede hacerse concomitantes dos estadios diferentes del quiste, tanto la fase reticular como que fuera aguda, y una fase de retracción de coágulo. Eso en el caso de los quistes que vuelven a presentar un sangrado. En la segunda imagen, que igual es un ultrasonido de escala de grises con transductor transcavitario, se identifica igual una imagen bien definida, redondeada, adyacente a la pared de la lesión, que no presenta vascularidad de aplicación Doppler color en relación a un coágulo dentro del quiste hemorrágico. Estas son 3 imágenes de una resonancia magnética en un plano axial ponderadas en T1
la primera, T2 la segunda, y la tercera en una STIR con saturación grasa. En la primera se observa, en la primera que está ponderada en T1, se identifica una imagen hacia topografía del ovario derecho que presenta una señal baja con un halo hiperintenso y una pared delgada hipointensa. En el T2 presenta un comportamiento heterogéneo con la pared marcadamente hipointensa, y en la saturación grasa, en el STIR con saturación grasa, se observan algunas áreas adyacentes a la pared con presencia de ausencia de la señal. Eso en relaciones a un quiste hemorrágico con algunos coágulos adheridos a la pared. Eso sería con un estadio crónico ya del quiste hemorrágico. El síndrome pasando al siguiente tema, el síndrome de hiperestimulación ovárica normalmente es una complicación de un tratamiento de inducción ovaria. Son normalmente pacientes que que llevan una terapia de fertilización in vitro. También para poder dar el diagnóstico es muy importante el contexto de la paciente. Habitualmente hasta el 5% de los pacientes que utilizan una terapia de inducción ovárica van a presentar este síndrome, y va a ser caracterizado principalmente con un hallazgo de los ovarios con un aumento de su volumen hasta mayor de 12 centímetros. Se relaciona mucho al aumento del estradiol, pero es más bien al aumento de la hormona de la gonadotropina coriónica, y todos sus análogos que son utilizados en estas terapias puede ser estradiol, estrógenos, progesterona, prolactina, y normalmente dependiendo de los hallazgos que encontremos a la exploración va a ser clasificado hasta en 5 estadios. Los estadios leves van a ser el 1 y el 2, que nada más van a presentar la paciente, aparte de los hallazgos ecográficos, distensión abdominal, más en la etapa 2 se aumenta la distensión con la náusea, vómito, más el hallazgo de los ovarios. En un estadio 3, que ya corresponde al moderado, ya en un estudio podemos observar ascitis. Y los estadios 4 y 5, que corresponden a un estadio severo, van a estar acompañados ya de derrame pleural y disnea, o en el caso del estadio 5, va a estar caracterizado por un estadio de shock hipovolémico, además de complicaciones ya de falla multiorgánica. Esta clasificación es importante porque de ahí depende lo que sería el tratamiento. Si en los primeros casos normalmente es de soporte, en los segundos nada más es monitoreo y control de los líquidos, y en el tercero pues ya amerita un manejo más grave hospitalario, evitando la hipovolemia, prevención de las enfermedades de trombosis que pueden generar los cambios de volumen. De los hallazgos radiológicos, normalmente pues es corroborar, hacer los hallazgos que podamos tener en los ovarios, como con el contexto clínico de la paciente. Estas son dos imágenes de ultrasonido con transductor, la primera con transductor transcavitario y la segunda con un transductor convexo en escala de grises, de topografía de dos ovarios diferentes. En el primero observamos el ovario con unas lesiones quísticas que van a ser de tamaños diferentes, bien definidas, de paredes delgadas con refuerzo acústico posterior, y en el segundo se observa la imagen más clásica, que es igual en la imagen de una rueda de rayos de bicicleta, que va a tener igual las lesiones quísticas, que en una de ellas se puede observar la presencia de un eco de bajo nivel que genera un nivel líquido en relación a una hemorragia que puede tener esa lesión quística. Normalmente pues y son avasculares las lesiones. En esta imagen de ultrasonido transvaginal hacia topografía del ovario, se observa que la aplicación Doppler, las lesiones en sí no presentan vascularidad. La vascularidad que se observa es la correspondiente al estroma. Estas son dos imágenes de tomografía en planos coronales y axiales
en fase contrastada, en donde en la primera, en la coronal, se va a observar que ambos ovarios se observan con lesiones quísticas bien definidas, hipodensas, que presentan realce a la administración del contraste de las paredes. Asimismo, pues permite observar la presencia de líquido libre en los espacios perihepático, periesplénico, las ambas correas parietales y hueco pélvico. Y además, la siguiente imagen es un corte a nivel torácico, en donde se observa la presencia del derrame pleural. Eso en un paciente, ya que con todos los hallazgos es un síndrome de hiperestimulación ovárica. El siguiente tema es los endometriomas. Los endometriomas, pues básicamente son lesiones. Se trata de una foliculización de una manifestación focal de la endometriosis. La mayor incidencia de las manifestaciones de endometriosis son a nivel ovárico. Hasta el 75% de las pacientes que presentan endometriosis van a presentar endometriomas. El 70% pueden presentar los implantes al fondo de saco, el 50% al nivel del ligamento ancho, y el 35% pueden presentar implantes a nivel de su útero sacro. Normalmente esto va a ser en pacientes en edad fértil. Y pues el aspecto que se les conoce igual como de quistes de chocolate, son por los múltiples productos de la degeneración hemorrágica que van a estar contenidos dentro de este quiste. Lo habitual es que midan de entre 2 y 5 centímetros, pero pueden llegar a tener hasta tamaños de 20 centímetros. Pues el diagnóstico diferencial de estos quistes o de estas lesiones son los quistes hemorrágicos, y eso va a ser dado por la persistencia a través de los controles, y además de la clínica, que son con dolor recurrente y cíclico en la mujer. Normalmente pues estas están dados por un mecanismo de implantación de los focos endometriósicos metastásicos por una menstruación retrógrada. ¿No? El tejido endometrial va a entrar a la cavidad peritoneal, y pues es más propenso en pacientes que tienen anomalías obstructivas, como son ya sea que sean malformaciones mullerianas. Y esta lesión va a tener sus características porque va a presentar la hemorragia recurrente, que va a ir reemplazando poco a poco el estroma normal ovárico, y lo que nosotros vamos a ver es la traducción de la producción de los productos de generación hemática. Puede tener múltiples aspectos. Puede ser una lesión quística unilocular o multilocular. Puede tener ecos de baja intensidad. Pueden tener ecos que generen un nivel líquido-líquido. Y pueden tener algunos focos ecogénicos en las paredes. Son diferentes aspectos que pueden tener. Además de que una muy baja cantidad de estas lesiones se pueden presentar de manera anecoica totalmente, que es el menor del 2%, y es por sangrado que es muy reciente. Estas imágenes son 3 imágenes de ultrasonidos endovaginal en escala de grises, en donde se observa, en la primera, en el ovario derecho, se observa ocupado por varias lesiones quísticas, que presentan ecos de bajo nivel en su interior, de pared delgada, bien definidas, y que presentan refuerzo acústico posterior. En la tercera imagen se puede observar que la aplicación Doppler color no se encuentran vascularizados. Otra imagen, estas otras 2 imágenes son de ultrasonido igual en escala de grises, topografía de un ovario, en donde se observa igual la lesión quística de predominio hipoecoico, que presenta refuerzo acústico posterior bien definido de paredes delgadas, y que hacia su pared se observan 2 focos señalados por las flechas azules, ecogénicos, que normalmente lo refiere a la bibliografía como depósitos ya sean de colesterol o como depósitos de hemosiderina o de algún producto hemático, que la presencia de ellos, aunque no es muy frecuente, es altamente sugestiva de que sea una lesión de un endometrioma. Las siguientes son 4 imágenes de resonancia magnética
en planos axiales, ponderadas la primera en T1, la segunda en T2, la tercera en T1 con saturación grasa y la última con presencia, con contraste, en donde se observa esa topografía del ovario izquierdo, 2 lesiones o 3 lesiones de aspecto quístico, que en la primera la porción de una lesión quística se observa hipointensa y la más inferior se observa hiperintensa en relación al probable endometrioma. En la siguiente imagen, que está ponderada en T2, se observa que la lesión superior conserva su comportamiento similar al agua y la segunda lesión conserva tiene una señal intermedia o de ensombrecimiento. Eso se conoce como el signo de ensombrecimiento, que corresponde a un quiste hemorrágico. En la tercera imagen podemos observar que la lesión se vuelve, que este T1 con saturación grasas presenta un comportamiento igual hiperintenso, y a la aplicación de medio de contraste presenta un realce muy ligero en la periferia. Ese comportamiento corresponde a que la lesión más inferior es un endometrioma y la lesión más superior es un quiste. El siguiente tema se trata acerca del quiste dermoide. Estas van a ser lesiones que se derivan de las capas germinales y van a tener la característica de tener productos de las 3 capas germinales. Normalmente va a tener 2 picos de incidencia, tanto en pediátricos como en adultos jóvenes. El 25% de ellos se van a presentar de manera bilateral y pueden tener un tamaño de hasta 10 centímetros. Están muy relacionados a lo que es la torsión de ovario, ya que conforman un factor de riesgo, y normalmente son lesiones de crecimiento lento de 1 a 2 milímetros casi al año. Normalmente son detectados de manera incidental o ya en un caso agudo de torsión ovárica. Su forma de presentación van a ser muy diferentes dependiendo del contenido que tenga la lesión, y dependiendo del tamaño va a ser el manejo o el seguimiento que le vamos a dar. Si es una lesión menor a 4 centímetros, podemos dejarlo en seguimiento, y siendo mayor de 4 centímetros, se prefiere un manejo quirúrgico por el riesgo de torsión que puede presentar. En esta imagen vemos una magnificación de una radiografía de abdomen que en tejidos blandos observamos que en el hueco pélvico se observa una imagen bien definida, radiopaca o con densidad similar al hueso. Esto en relación a un probable teratoma. En la bibliografía lo refería que era una pieza dental. Entonces de ahí se sospecha y se le realizan más estudios. La siguiente es una imagen de ultrasonido con transductor convexo hacia topografía de un ovario, en donde se observa una lesión quística que contiene múltiples imágenes redondeadas, ecogénicas, que presentan refuerzo acústico posterior, y lo refería a la bibliografía que eran móviles. Este es un signo, si bien raro, pero es patonemónico de un quiste dermoide y se conoce como el signo de la bolsa de canicas o de las pelotas flotantes, o en algunas bibliografías como un signo de albóndiga, que posteriormente a ese paciente se le hace una resonancia magnética, que son las siguientes 2 imágenes que encontramos. En un plano axial y en un plano sagital, ponderadas en T1 y T2. En T1 y en T2, en donde en la secuencia ponderada en T1 se observa que es una lesión de contenido heterogéneo con una porción de señal intermedia y genera un nivel líquido grasa con que la porción líquida pues mantiene su intensidad de señal baja. Y en la secuencia T2 sagital se observan las mismas imágenes que tienen una señal intermedia y 2 lesiones nodulares de mayor tamaño y la presencia de líquido dentro del ovario. Esto en relación a un paciente que presentaba un quiste dermoide. Las siguientes son 2 imágenes igual de ultrasonido en convexo,
hace topografía de un ovario, en donde se observa ocupado por una lesión de predominio hipoecoico con algunos ecos puntiformes en su interior. Y en la segunda se observa que presenta una porción con mayor ecogenicidad que genera sombra acústica posterior. Eso en relación pues, a una lesión de aspecto mixto, que se le realizan estudios de extensión, que es la imagen que tenemos, la siguiente imagen de tomografía, en un plano axial hacia hueco pélvico en fase simple, en donde se observa igual de localización central se observa una imagen de quística de gran tamaño que tiene densidad grasa y densidad de tejidos blandos en su interior. La porción de los tejidos blandos constituye lo que se llama el signo del iceberg, donde se observa una porción de tejido blando y una porción inferior con una ecogenicidad diferente, generando diferentes niveles. Eso en una lesión de un quiste dermoide. Los quistes dermoides también pueden tener una porción sólida que es una como que tiene una porción sólida dentro del quiste y que es dependiente de su pared, que se va a llamar el nódulo de Rokitansky. Normalmente este nódulo está relacionado a mayor degeneración maligna. En la primera imagen se observa un ultrasonido transcavitario en escala de grises con aplicación Doppler, en donde se observa una lesión quística de gran tamaño con contenido ecogénico en su interior y una porción que está adyacente al muro, bien definida, que igual presenta densidad heterogénea, que a la aplicación Doppler no presenta vascularidad. A este mismo paciente se le realiza una tomografía, que es la siguiente imagen que se observa en plano axial en fase simple, en donde se observa igual la topografía del ovario izquierdo, una lesión quística de gran tamaño, de aspecto bien definida, con densidad grasa en su interior y una porción de tejido blando que representa el nódulo de Rokitansky. Y en estas 4 imágenes de resonancia magnética en planos axiales, ponderadas en T1 con saturación grasa, T2 y T1 contrastado, se observa igual hacia la porción, hacia hueco pélvico, una lesión de gran tamaño de aspecto de quística, que la mayor parte de ella presenta un comportamiento similar al líquido en las 4 secuencias, pero presenta una lesión mural, que en T1 se observa hipointensa, en T2 con una señal heterogénea y que la aplicación de medio contraste no presenta realce. Esto en relación igual a un nódulo de Rokitansky en un paciente que tenía un quiste dermoide. El siguiente tema ya es en cuanto a ovarios poliquísticos. El ovario poliquístico ahorita ya es un síndrome que requiere ciertos criterios. Normalmente para los criterios radiológicos son unos y el paciente tiene que tener 2 de los 3 criterios, ya sea las morfologías por ultrasonido, ya sea bioquímicamente, y la presencia de la disfunción ovárica o oligomenorrea. 2 de esos 3 criterios, que son los de Rotterdam, ya presenta se le puede dar el diagnóstico ovario poliquístico, pero radiológicamente nada más podemos dar hallazgos que sugieran. Normalmente va a ser en pacientes que están en edad fértil, tiene un pico entre los 20 y 30 años. Las pacientes clínicamente van a presentar hirsutismo, obesidad e infertilidad. Anteriormente, o en bibliografías anteriores al 2018, mencionan que los criterios son que un ovario presente 12 folículos o mayor a 25 folículos, que tienen que medir entre 2 y 9 milímetros y que van a tener una distribución periférica o en collar de perlas. Actualmente, a partir de 2018, se requiere que el paciente tenga 8 años desde presentar su menarquía y para poder tomar esos hallazgos como válidos.
y los folículos tienen que ser más de 20 o más y el volumen ovárico tiene que ser mayor a 10. Ya no toman en cuenta el número, los 12 folículos ni la distribución que presenten. Las siguientes son dos imágenes de ultrasonidos transvaginales en escala de grises hacia topografía del ovario derecho, en donde se observan múltiples folículos bien definidos, anecoicos, que aumentan el volumen ovárico hasta 15 cc. Las siguientes son dos imágenes y de igual manera hacia topografía de otro ovario en otro paciente que presenta igual los mismos múltiples folículos en distribución difusa en el ovario, alcanzando un número de hasta 41 folículos. Eso igual es consistente con hallazgos que sugieran la patología y que la aplicación Doppler color los ovarios no van a presentar vascularidad. Estas son tres imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y T2, en donde se observan hacia topografía de los ambos ovarios con presencia de múltiples lesiones quísticas que lo ocupan en su totalidad. Eso en relación a una paciente que tenía hallazgos sugestivos del síndrome ovario poliquístico. En cuanto a la torsión ovárica, normalmente también va a tener dos picos de incidencia. Va a ser en pacientes ya sea adolescentes o en pacientes postmenopáusicas que tengan lesiones anexiales. Normalmente tienen dos etiologías, ya sea por el efecto de volumen que puede tener el ovario o porque presentan una mayor movilidad. Tiene una tendencia más hacia la derecha, refieren las biografías por la posición del colon sigmoide sobre el ovario izquierdo, y puede ser parcial o completo. Parcial se refiere a que es la forma más frecuente y no tiene una ausencia de flujo total, ya que pues el ovario tiene su doble aporte vascular. Y normalmente la paciente va a venir con un cuadro agudo de dolor localizado, náuseas, vómitos, va a estar relacionado con algunas infecciones que puedan presentar la paciente, y al momento de los hallazgos radiológicos vamos a encontrar la parte del aumento de volumen, podemos encontrar hemorragia, podemos encontrar líquido libre y pues la ausencia de la vascularidad. Las primeras son dos imágenes hacia topografía del ovario derecho y del útero en un ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, en donde se observa el ovario con aumento de su volumen de hasta 68 cc. Eso ya es aparte del contexto clínico, que es un hallazgo sugestivo, y que a la aplicación de angiopoder no se observa vascularidad en dicho ovario en comparación con su contralateral, que presenta una vascularidad habitual. Normalmente son los principales hallazgos que se van a encontrar. Asimismo, también se puede observar hacia el pedículo lo que se llama el signo del remolino. Estas son dos imágenes, magnificaciones de ultrasonidos en escala de grises y con aplicación Doppler color hacia topografía de un ovario, en donde se observa una lesión quística, que adyacente a ella se observa lo que se reconoce como el pedículo, y con una morfología se refiere como en remolino, y que la aplicación Doppler color va a presentar la vascularidad turbulenta y en remolino, que pues es el signo característico de una torsión de ovario. Estas son dos imágenes de tomografía. En una tomografía contrastada en cortes axiales y sagitales, en donde se observa el ovario izquierdo aumentado de volumen, que a la aplicación del medio de contraste no va a presentar un realce. Su realce habitual presenta un realce disminuido, así como la presencia de líquido libre en el hueco pélvico, que son hallazgos consistentes con una torsión de ovario. Las siguientes tres imágenes son de resonancia magnética en planos axiales ponderadas en T2,
y en STID, y en T1 con contraste, en donde se observa igual el ovario aumentado de tamaño con presencia de algunos folículos en su interior, que a la aplicación del medio de contraste va a presentar un realce lineal y disminuido. Esto en relación a un paciente que presenta torsión ovárica. En cuanto a los temas, pues eso sería todo de mis temas. ¿Como cuánto tiempo nos quedará? Diana, ¿Mande? ¿como cuánto tiempo nos queda más o menos? Ya me salió un aviso que dice que nos dieron más tiempo. Ok. Bueno, entonces voy a realizar unas preguntitas. ¿Ok? Para los R1, a ver, Sainz, ¿me escuchas? Sí, Ok. Dime por qué o cuál es la fisiopatología de que un quiste hemorrágico. O sea, ¿por qué sangra? ¿Sangra de la granulosa? Pero ¿por qué se da? ¿Qué sucede? Cuando se rompe el folículo se rompe. O sea, ¿en qué fase menstrual se produce más un quiste hemorrágico? La secretora. ¿Sabes o no sabes? No. Ok. ¿Canales? Sí. A ver, dime. No, tampoco lo sé. ¿Sí? No, tampoco, doctor. ¿Alguno de los R1 que estén conectados lo sabe? No, no, no es en la fase, en el folículo de Graf que al no involucionar puede presentar una ruptura. Okay. ¿En cuál de los dos quistes, bueno, de los dos principales quistes funcionales es más frecuente que encuentres hemorragia? Ok, pues, ¿En cuál de los dos quistes funcionales es más frecuente que encuentres una hemorragia? Los del cuerpo lúteo. Ok. Entonces, para que se haga un cuerpo lúteo tiene que haber primero, entonces, un folículo. Una ovulación. Sería en la secretora, en la fase secretora. o sea, bueno, ese sería el secretor en caso de que estemos hablando del ciclo endometrial, ¿no? Ajá, sí. Fase lútea. Exactamente. Y se da porque obviamente lo que ya habías mencionado, Sainz, que el estroma durante la etapa preovulatoria o perovulatoria aumenta su vascularidad alrededor del folículo de Graf, ¿no? Obviamente después de que se da la ovulación, ese estroma que rodea al cuerpo lúteo, pues es altamente vascularizado y es más propenso a que pueda sangrar. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. A ver, R1, otra pregunta. ¿Cómo pueden diferenciar un coágulo de retracción de una lesión nodular que te haga sospechar de malignidad? ¿Por la vascularidad? A ver, ¿quién contestó? García. A ver, García. Ok, la vascularidad es una. Ok, ¿qué con la vascularidad? El coágulo no va a tener circulación y va a estar retraído hacia la pared. Tiene que ser, la mayoría de las veces es cóncavo, pero también puede ser convexo.
ese es el otro, ¿no? La concavidad, ¿no? Porque generalmente algunas otras lesiones pues tienen proyecciones papilares, ¿no? Que puede sucederte algo que no sea un quiste hemorrágico. Ok. A ver, R2. Dígame 2 diagnósticos diferenciales de simple. A ver, Ixel. Ya me escucho. A ver. Ay, perdón. 2 diagnósticos diferenciales de quiste simple. Pues. ¿No? Ixel. ¿Escuchas? Sí, aquí estoy. Sí, sí, sí. ¿Me oye? Sí, me sienten. Pues como un nudo del cuerpo lúteo. Pero eso entra dentro. Ahí no. Un paro ovárico. Yo. Un quiste parovárico, ¿ok? ¿Qué Ajá. otro? A ver, Rincón, ayúdale. Bueno, si no me recuerdo también entre el aspecto de apariencia, sí. Aunque es más raro, un ectópico también, pero pues en el contexto clínico, ¿no? Okay. Un quiste de inclusión también, pero Exactamente. De hecho, Un hidrosalpinx. el hidrosalpinx también es otro diagnóstico diferencial. De hecho, Diana, como aportación aprovechando esto, en tus descripciones de tus imágenes, te hizo falta decir la localización, o sea, dependiente del ovario, ¿no? ¿Para qué? Para saber que no es un quiste parovárico y que realmente es un quiste ovárico. ¿Ok? Sí. ¿Te sabes cuáles son los hallazgos por ultrasonido o por imagen para saber si una lesión es ovárica o es paraovárica? Sí, lo he dicho. ¿Para qué sí? Porque si tú dices que es un quiste paraovárico, esos quistes pues no van a ser funcionales, ¿me explico? O sea, no, ¿para qué les vas a dar seguimiento? O sea, no necesitas como que un seguimiento para ver si hay una involución de eso. No sé si me explico, ¿ok? Un quiste parovárico, pues le vas a dar un seguimiento, pero para ver que no modifique sus características, que no crezca de tamaño o que no aparezcan contenidos sólidos dentro del quiste. ¿Sí me explico? Más que para saber si va a involucionar, si sangró después, si aumentó de tamaño, si disminuyó de tamaño, pero en el contexto de los quistes funcionales, un quiste hemorrágico, un endometrioma, ya sabes que luego generalmente se les puede dar un seguimiento para saber cómo se comportan, ¿no? Y asegurar tu diagnóstico. Okay. Entonces, en cambio, un quiste parovárico, si tú pones que es un quiste parovárico, pues ya el ginecólogo sabe que eso, pues, tiene que estudiar qué es, por qué se dio, ver sus antecedentes, etcétera. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, sabes qué hallazgos por imagen puedes encontrar para saber si es ovárico o paraovárico. No recuerdo ahorita, doctor. Okay. ¿Alguien más de los R2? A ver, alguien al azar, Rincón. No, pues hay maniobras que nos pueden apoyar para saber si es ovárico o no. Si tenemos la duda, se puede hacer compresión suprapúbica y ya con el transductor se visualiza si hay movilidad o no de la lesión, junto con el ovario o es por aparte. Igual si la lesión está rodeada por estroma del ovario, encima de la garra, ¿no? Que muchos no solo ovárico, ¿no? El parénquima rodea, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien. Por último, entonces el seguimiento, ok, de los quistes, ¿cómo se darían? A ver, alguno de los R3.
A ver, Itza. Se daría en base primero los hallazgos por imagen y los hallazgos clínicos. Okay. Tú, en cuanto a la imagen, si tú le quieres dar una sugerencia al clínico en lo que tú encontraste, le quieres dar una sugerencia con respecto a en qué tiempo vas a estipular un control ecográfico para ver qué encuentras, cómo sería tu sugerencia. Ah, claro, lo podríamos sugerir en base al número de ciclos menstruales. Me refiero a los hallazgos por imagen, principalmente las medidas, ¿no? Ah, bueno, sí, en las proyecciones papilares, y hay vascularidad, todos ellos sugerirían malignidad y habría que pedir los controles. Ok, bueno. A ver, ahí puede. ¿Tú? Dilo. Pues específicamente de las que habló B, Exactamente. el endometrioma, bueno, para empezar con el endometrioma, tiene que ver el tamaño y la edad en la que lo encontraste. Se supone que todo endometrioma de primera instancia que se encuentra y se sospecha por ultrasonido, el seguimiento es de 6 a 12 semanas, como dijo Itze. Sin embargo, si es un paciente posmenopáusico y se encuentra por primera vez una imagen sugestiva de endometrioma mayor a 7 centímetros, ya el ginecólogo interpreta eso como o se tiene que operar o se le confirma con resonancia. Así es. Entonces, la mayoría de las lesiones, una vez que se confirman y no han cambiado sus características, o sea, tratando de descartar un quiste hemorrágico, se supone que se debe de hacer la resonancia si está en periodo premenopáusico. Si está en periodo menopáusico, el seguimiento es cada año para ver que la tasa de crecimiento no cambie y que las modificaciones de la lesión tampoco. ¿Por qué? Porque lo que intentan demostrar es ya no tanto que sea un endometrioma, sino que tenga una degeneración maligna que es muy, muy rara, pero pues de todos modos el consenso de seguimiento es puntual que se debe dar cada año. Entonces ya no es un seguimiento para ver que sea un quiste hemorrágico, sino para ver que no degenere a un quiste endometroide. Digo, un carcinoma endometroide, ¿no? Ovárico. Y del hemorrágico, pues igual, o sea, el seguimiento es lo mismo en base a los ciclos menstruales. Se da seguimiento en 3 ciclos menstruales, igual se valora si modificó sus características. Si no ha modificado sus características, lo mismo, se sugiere resonancia. Así es. Sí, en cuanto a los quistes simples, bueno, menciona, o es lo importante de pues, siempre medirlos, ¿no? Obviamente entendemos que un quiste pues es aquel que mide más de 2.5 centímetros, ¿no? Incluso algunos mencionan o toman como referencia 3 centímetros. Por el hecho de que aquellos quistes que miden menos de 3 centímetros, pues incluso a veces ni siquiera es, para no condicionar su gestión o, no sé, aflicción por parte de la paciente, pues incluso algunos prefieren reportarlo como normal, ¿no? Sin embargo, ya cuando tiene una medida entre 3 y 5 centímetros, ahí sí se le puede dar un seguimiento dependiendo del contexto clínico del paciente, ¿ok? Lo que sí es cierto es que después de 5 centímetros sí hay que darle un seguimiento, ¿no? Y depende si es premenopáusico o posmenopáusico, ¿no? En el caso del premenopáusico, pues puede hacerse, como dicen, de acuerdo a las características del ciclo menstrual, o bien lo pueden hacer en 2 a 6 meses, simplemente para recategorizar, ¿no? Si entra sigue siendo un funcional, o si es un quiste simple o tiene características hemorrágicas, o si era un hemorrágico, ver que se haya resuelto, ¿no? Y en el caso de que sea mayor de 7 centímetros, efectivamente, como dicen, pues hay que hacerle una resonancia magnética o en dado caso, pues sugerir o el médico ya va a sugerir que se pueda hacer una resección, ¿no? Sobre todo por el hecho de que mientras más grande sea el quiste, mayor probabilidad de que se llegue a torcer, ¿ok? Entonces, más que nada es eso, ¿ok? ¿Alguno de mis compañeros R4 que quiera aportar o preguntar algo? No sé si están. Marina. Oliver, ¿quieres decir algo?
¿Quieres preguntar algo o aportar algo? No, solamente muchas felicidades, doctora Beck, en este tipo de clases. De la positiva, bien, poca letra. Solamente para las personas me gustaría que indaguen un poco más en la fisiopatología, porque muchas de las preguntas que se llega a hacer se responden al conocer la fisiopatología. Una vez el síndrome de hiperestimulación ovárica, es necesario saber por qué pasa eso, porque hay asitis, porque se le dan equilibrados, y eso es parte de fisiopatía. Entonces, traten de anexar en una sola diapositiva o en dos máximo, patología. Y solamente, pero felicidades, doctora. Todo bien. Nada más, doctor. Gracias. ¿Playas, algo que quieras aportar? ¿Ya se fue? Ya. Ok, bueno, nada más como último comentario, en el caso del teratoma quístico maduro, la pauta siempre va a ser encontrar una densidad grasa, ¿ok? Toda lesión ovárica o en topografía ovárica, dependiendo si lo ven en tomografía y no pueden determinar bien su localización, aún siguiendo la vena ovárica, y ven una lesión que tenga una densidad grasa, pues lo primero que van a sospechar o lo primero que pueden poner como primera posibilidad, pues es un teratoma, ¿ok? Eso es lo que les va a dar la pauta. Por eso siempre en la resonancia magnética, en el contexto de quistes o de lesión ovárica, es la importancia de hacer secuencias con supresión grasa para ver que esos quistes o esas lesiones tengan o no tengan componente graso y poder orientar mejor su diagnóstico, ¿ok? Muy bien. R3, ¿alguna aportación, pregunta, sugerencia? Pues, a ver, Dianita, ¿qué leíste de la valoración Doppler de la torsión ovárica? Ah, sí, le dije. También sí, me dijo que también podía tener a la valoración de Doppler en el modo espectral que disminuían ¿cómo era? Aumentaban las resistencias, aunque no se detectara un flujo leve, el patrón de resistencia nos iba a dar la pauta igual para poder saber si es o no un torsión ovárica, o que sea muy, muy reciente. Ok, pero bueno, de manera más puntual, o sea, la valoración Doppler es para valorar, o sea, cuando tú pones que cuando tú refieres en tu reporte que tiene vascularidad al Doppler, pero vascularidad ¿de qué? Entonces, ¿de la arteria o de la vena? Se supone que de los pacientes que llegan a tener una alteración en la vascularidad es porque su pedículo está torcido, ¿no? Entonces, tú estás viendo un signo del remolino y estás viendo todavía vascularidad. En esos son los que tú dices que va a haber alta resistencia. Sin embargo, lo que más te importa en la fase más temprana de una torsión es valorar la vena ovárica. La vena ovárica va a presentar una trombosis. Entonces, eso cambia el tratamiento quirúrgico porque en vez de hacerle una anexectomía, van a entrar y lo van a tratar de destorcer si tiene vascularidad en la vena, ¿sí? Entonces, más que la arteria en fases tempranas es valorar la vena. La vena es más fácil ver si tiene un flujo directamente que sacar una velocidad espectral, ¿sí? Entonces, contrario a lo que pienses que puede ser la ausencia de vascularidad arterial, lo primero que tienes que buscar es una ausencia de vascularidad a nivel de la vena ovárica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el ovario puede tener vascularidad en un periodo de 8 horas porque tiene un aporte vascular que va directo de las otras arterias que tiene, aparte del pedículo, ¿sí? La otra cosa es que el pedículo, una vez que se trombose, ya no vas a ver un pedículo, vas a ver una masa anexial al lado de un ovario enlargado, grande, hipocoico y todo lo que dijiste, ¿no? Okay. Eso es porque se trombosó el pedículo. Entonces vas a ver como dos masas juntas que pues básicamente ya pierde la morfología el pedículo. Y a ver, Treviño, ¿cómo se le da seguimiento a un teratoma maduro? Pues ese depende del tamaño que tenga, Doc.
Si vemos que la lesión tiene menos de 4 centímetros, lo vamos a dar seguimiento en que era 6 meses, y si es más de 4, se daría seguimiento, no, se trataría de forma quirúrgica. Pero así directamente o se le da un seguimiento. O sea, ¿ya es quirúrgico en cualquier paciente? ¿O No, volvemos, tiene que ver en el paciente? Si lo ves, por ejemplo, en una joven, ¿ya lo vas a operar así nada más? ¿O por el creo tamaño? que, o sea, sería reportar el tamaño. Si llega a ser más de 4 centímetros, pues reportamos que mide eso, para empezar, y se pone que arriba de 4 debería ser tratamiento quirúrgico. ¿Y por qué lo operan? ¿Por riesgo a qué? Para evitar el riesgo de torsión. Muy bien, para evitar riesgo de torsión. Y en una posmenopáusica, si ves un teratoma, de primera vez no se lo conoce. Pues en una posmenopáusica, o sea, no estoy seguro, pero primero operarlo no es. Vuelves a lo mismo, la medida, y la medida, como dijo Dianita, puede tener una tasa de crecimiento que es una tasa de crecimiento normal para un tumor benigno. Sí, pero lo que tienes que evaluar es que el punto de corte en una posmenopáusica es mayor a 7, otros dicen 10. Pero Ok. igual por el hecho de que estos pueden degenerarse. Ya si no se torció en todo ese tiempo, va a ser difícil que se torza. Pero si mayor a esa medida, ya piensas que puede tener un riesgo, un factor de riesgo asociado a una degeneración maligna, que es rara, pero puede ocasionarse. La degeneración maligna la vas a encontrar en esos tumores más en los pacientes posmenopáusicos. ¿Sí? Y pues nada más era eso. Ya. ¿Alguien más de los R3? Estuvo excelente. Gracias. Muy bien. A ver, R2, ¿algo que quieran aportar o preguntar? ¿Nadie? Bueno. R1, ¿dudas? Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Soy García. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, la doctora me mencionó que el signo del anillo de fuego se ve en el quiste lúteo. El quiste del cuerpo lúteo, sí. Cuerpo lúteo. Pero leí que también podía verse en el quiste folicular, en una fase folicular tardía, también podía estar presente. Entonces, pues no se consideraría entonces patognomónico del cuerpo lúteo. O sea, podemos encontrarlo en los dos quistes. Pues sí, incluso hasta en un embarazo ectópico puedes encontrar también el anillo de fuego, ¿no? O sea, ese es solamente como un aporte más que te puede orientar hacia tu diagnóstico, ¿sí? Tomando en cuenta las características antes de, en escala de grises, ¿no? Saber que un quiste del cuerpo lúteo, pues es de pared gruesa, festoneada, ¿no? Irregular, puede tener ecogenicidad o ecos móviles en el interior de la porción quística por el sangrado, ¿no? Del mismo cuerpo lúteo. Y obviamente el Doppler, pues te puede ayudar. De hecho, no en todos los pacientes, no en todas las pacientes vas a encontrar que aunque sea un quiste de cuerpo lúteo, que tenga el Doppler tenga anillo de fuego. A veces pueden no presentarse, ¿no? Sin embargo, por tus hallazgos en escala de grises y sabiendo el contexto clínico, puede orientarte más hacia qué tipo de quiste te irías, ¿no? Y ahí la importancia de el control ecográfico, ¿no? En 8 a 12 semanas para corroborar tus hallazgos y ver qué encontraste, ¿ok? Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, entonces, muy bien, Dianita. ¿Sale? Nada más tomar apunte de lo que mencionó el doctor Oliver. Y pues eso sería todo, ¿no? Mañana igual a la misma hora
en 2:30. En punto, los que no estén de guardia, pues tienen que conectarse para que veamos la siguiente clase, que ya le tocaría a la doctora Carla. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, cuídense, que pasen buena tarde. Muy bonita clase, bien. Excelente. Pues, Un aplauso. ¡Bravo! vale, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos mañana. Gracias. Hasta luego. Vale, bye. Adiós.